El día de ayer nos hemos visto inmiscuidos en la desagradable labor de tener que informar sobre todo el caso Vizcarra Swing. Pero la gente del gobierno era diferente. La gente del gobierno era sembrar la noticia de que la pandemia está controlada, de que lo han hecho muy bien y que todos vamos para adelante, y el optimismo en que Vizcarra lo hizo bien antes y que lo va a hacer bien en el futuro. Se acentúa caída de contagios y decesos en el Perú, era la portada del Comercio del día de ayer. ¿Para qué? Para que después, durante todo el día, en el Grupo El Comercio, Grupo La República, Grupo RPP, repitan a los especialistas y salgan todos los de Prospectiva y salgan todos los opinólogos y ayayeros del gobierno a decir que bien que lo hace Vizcarra, todo está muy bien. Y lo mismo en La República, ¿no? Que es el superperuano. La República, ¿qué decía en su portada del día de ayer? Ah, pandemia en retroceso, todo pisango. ¿Por qué justo ayer? Porque cuando se cierra el Sistema Nacional de Defunciones, se cierra pues el último día del mes pasado, y al día siguiente o subsiguiente se tiene que dar un informe, que el gobierno ha callado. ¿Por qué? Porque la sumatoria de muertos en lo que va del año son más de 81,000 muertos. Y si uno le quita lo que normalmente muere, te da pues con que hay casi un estadio nacional de muertos por COVID que el gobierno no cuenta. Pero además, el Sistema Nacional de Defunciones, y lo digo por milésima vez, conglomera y procesa a los muertos que han tenido un certificado de defunción ingresado al sistema. Es decir, todos los que murieron sin certificado de defunción, que están en el área rural, periurbana si quieren, no figuran, pero son seres humanos y son peruanos que han muerto y que tienen hijos que los lloran. Pero además hay mucha gente que, habiendo muerto y teniendo certificado, no los han registrado. Ya, ese subregistro, según el SINADEF, históricamente es 30%. Entonces, miren el reportaje de Vox Populi, que se explica por sí mismo, pero calculen ustedes que a estas alturas, fácil, hay 90,000 muertos. Es decir, restando lo normal, deben haber unos 55, 60,000 muertos por el COVID que el gobierno y la prensa mermelera ocultan. Eso es lo más vil que está pasando. Para todas las tropelías y barbaridades que ha hecho Vizcarra, desde un golpe de Estado, las contrataciones de los amigos, lo de Swing, las mentiras continuas sobre la economía, lo más indignante es que los medios se han prestado para encubrir el peor desempeño pandémico del mundo. Es el país largamente con más muertos por millón de habitantes. Esa desgracia es responsabilidad directa de Vizcarra, de Fiorella Molinelli, de Lamacetti, de Zamora y de Ceballos. Y de todos los que han venido ayayándolo al presidente, incluido la prensa. Miren. Cerca de 81,000 peruanos habrían fallecido a causa del COVID. Cifra que está muy lejos de las que publica el gobierno a diario. La consultora Vox Populi llegó a esa conclusión tras revisar el último informe del Sistema Nacional de Defunciones del Estado, SINADEF. Si con las cifras publicadas a diario, nuestro país se ubica en el trágico primer lugar en número de muertos por millón de habitantes en todo el mundo, con las del SINADEF, que son casi 3 veces más, la diferencia sería mayor. La primera muerte por coronavirus en Perú se dio el 19 de marzo. Un hombre de 78 años que padecía hipertensión. Desde esa fecha en adelante el gobierno empezó a informar sobre la cantidad de muertes que iban subiendo a diario. Pero con el paso de los meses se hizo notorio que los números que nos informaban no coincidían con la realidad. Tanta fue la diferencia que el propio gobierno tuvo que admitir que su información no era exacta y la fuente más cercana a la verdad se volvió el SINADEF, que almacena datos de todos los muertos del país, sea cual sea la causa. Ante esta evidencia, el gobierno se comprometió a hacer una mejor actualización de manera paulatina. Hemos dicho que vamos a ser absolutamente transparentes. Este gobierno no oculta ni tapa nada. Su última cifra arroja que hay 32,463 muertos, casi 3 veces menos que el informe de Vox Populi. Algo está pasando. O su actualización es muy lenta o simplemente no quieren dar la información completa.
Según el análisis hecho por la consultora, en los últimos 6 meses se registran en todo el país un total de 138.802 muertos. El promedio de fallecidos en el mismo lapso de tiempo, pero del 2018 y 2019, fue de 57.880. Haciendo una resta entre los fallecidos de este año y el de los 2 anteriores, Vox Populi concluye que el excedente es de 80.992 muertes. Todos serían a causa del COVID. Si a esa cantidad le restamos los 32.463 muertos informados por el gobierno hasta el 30 de septiembre, hay 48.529 muertes que el Ejecutivo aún no ha explicado. Lo que también muestra el estudio de Vox Populi es que con 28.883, julio fue el mes con más muertes, seguido por agosto, que registró 27.405. En cambio, en septiembre hay una notoria disminución, siendo 16.649 el número de fallecidos. Esa disminución no debe ser motivo de descuido, ni mucho menos tomado a la ligera por el gobierno, pues al igual como ha sucedido en Europa, el Perú estaría próximo a entrar a una segunda ola, y el número de muertes podría ser mayor a lo que hemos visto hasta la fecha. Ayer entrevisté a Lucho Benavente de Vox Populi y me hizo recordar un caso que grafica la mezquindad y la terrible insanía de la prensa, su vileza, ¿no? ¿Se acuerdan de Ciro, el ángel del Colca, que se perdió? Se perdió un peruano, ¿no? Uno. Y se perdió la chica Rosario, Ponce. Y era pues horas de horas en la mañana, ¿no? La reconstrucción de la escena. Y se hizo hasta una novela de Ciro. Un peruano. Según la prensa, valía la pena informar. Entrevistaban a la mamá de Ciro, al papá de Ciro. El papá quiso ser político. Se hizo una historia por uno. O sea, para la prensa del Perú, monolíticamente, era importante saber qué había pasado con ese peruano. Yo me acuerdo un día que en el programa de Rosana Cueva de Panorama se dieron 12 versiones posibles de lo que había pasado con Ciro. 12. Pausa comercial, la 13ª. O sea, hasta Anthony Choi decía que se lo había podido llevar un platillo volador, que había estado haciendo narcotráfico, pero era un peruano. Entonces la prensa valoró que había que hacer todo esto por la búsqueda de un peruano. Realmente algo épico para el periodismo nacional. Bueno, acá a la prensa no le ha importado lo que ha pasado con 45.000 peruanos. 45.000. El COVID ha matado a determinada cantidad de gente que se va a saber, y lo van a ver ahora, si baja otra vez más, ahora está en 16, si baja menos, si se acerca, se va a ver pues una curva inmensa. Al final de la pandemia lo sabremos. En el Perú van a ver si hay 6.000 muertos. 1 de cada 10 muertos en el mundo va a ser acá. Una desgracia alucinante. El peor presidente del mundo es el peruano, pero tiene una gran popularidad según Ipsos Apoyo y Datum y CPI, que son gente que se especializa en estadística, es decir, en hacer esto, que en este caso es sumar y restar. Lo que la estadística no les dice, de manera veraz y contundente, es el tamaño de la desgracia económica del Perú. Usted lo ve más bien en la calle, porque hay diferentes versiones. El gobierno dice que ha caído el PBI en 12, pero puede llegar a 20. En Argentina decían que había caído 30% en el segundo trimestre. El hecho es que la gente sabe y percibe que el Perú está mal económicamente y por eso sale a la calle a ser un emprendedor, a ser un taxista, un mototaxista, a hacer trabajos manuales, a cachuelearse, a ser ambulante. Los emprendedores pequeños y medianos se están pulverizando, pero tienen una luz de esperanza en el emprendedor. El suplemento que viene gratis cada 2 domingos con El Expreso o está en la www.elemprendedor.pe con todos los tips para que ustedes sean otra vez grandes empresarios. Ingrese, llame caso, compren un peruano, compre el Perú, sea un fan de los emprendedores peruanos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter.
Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.